Este Ministerio Público va a pasar a describir los hechos correspondientes a la causa Amindi Carvajal. En primer lugar, al hecho que tuvo como víctima a Ángel José Alberto Carvajal. Estos hechos surgen principalmente de la declaración de numerosos testigos en el marco del primer megajuicio, testimonios que se encuentran incorporados por lectura a este debate, como así también de las constancias obrantes de los siguientes expedientes. Auto 6606, caratulado Carlos Alberto Bula, efectúa denuncia sobre presunto homicidio de Ángel José Alberto Carvajal. Acumulado, expediente 49086, M2561, compulsa Augusto. Expediente 4918, caratulado fiscal contra Montero, Roberto Orlando y otros, infracción 21 a ley 21323, que se encuentra reservado en Secretaría del Tribunal, como el expediente 49-156, letra C, 4266, caratulados Carvajal, Víctor Eduardo y Jorge Fernando, denuncia homicidio, Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Todos estos elementos cognoscitivos ya fueron debidamente evaluados por este tribunal oral en el marco del juicio 1077 y acumulados. Análisis a partir del cual arribaron a una certeza apodíctica sobre la existencia material de estos hechos. De estos elementos probatorios surge indubitadamente que el día 29 de julio de 1977, Alberto Carvajal, quien al momento de los hechos se desempeñaba como secretario general del Partido Comunista de San Juan, fue detenido en virtud de un procedimiento llevado a cabo en el domicilio de la familia Montero García, cito en calle Corrientes 1397 del barrio Güemes, Chimbas, de esta provincia. Dicho operativo estuvo a cargo del personal de la Policía de San Juan, que se encontraban armados y procedieron a detenerlo. Luego fue trasladado a la central de policía, donde fue vendado y conducido hacia el primer piso del edificio donde funcionaba el D2. Allí fue interrogado. Seguidamente fue conducido al penal de Chimbas, donde también fue interrogado bajo la aplicación de torturas durante todos los días hasta que su cuerpo no pudo soportar más, falleciendo el día 17 de agosto del mismo año. Este homicidio ya fue debidamente acreditado en el marco del primer megajuicio, superando la versión oficial brindada en aquel momento, según la cual el día 17 de agosto fue encontrado al efectuarse el recuento de presos de las 8 horas por el personal de guardia, colgado de una ventana con un pullover, pretendiendo disfrazar el asesinato como si fuera un suicidio. Particularmente, estos hechos se encuentran corroborados por numerosos testimonios, los cuales se encuentran incorporados por lectura. Así, puede referirse a lo declarado por Silva Marina Pon en el marco del primer megajuicio, actas números 30, 31 y 32, quien no solo dio detalles de cómo se produjo el operativo de detención, sino que también refirió que, mientras estaban alojados en el penal de Chimbas, podía escuchar cómo aplicaban tormentos a Carvajal y Montero. Particularmente señaló que, cuando los interrogaban a Montero y Carvajal, ella sentía que los golpeaban, que el día 17 de agosto, día del fallecimiento de Alberto, la retiraron del pabellón en la tarde y la dejaron esperando, que desde las ventanas que dan al sur se veían los traslados, que cuando fue interrogada también estaba encapuchada y sentía varias voces, que uno de los que interrogaba llevaba la voz cantante, que le pidieron que se desnudara y ella se resistió, que le dijeron que ahora iba a saber lo que era ser golpeada de grande, que también le dijeron que traerían a otra persona, que ella sintió que esa persona se quejaba, que estaba mal, que sintió la voz de un hombre, sintió que lo golpearon y que se quejó muy fuerte. Y ahí se dio cuenta que era Alberto Carvajal, con el cual ya había sido careada anteriormente, que era muy conocido de ella. Que además, cuando estaban esperando fuera de la sala de interrogatorios, hacían algunas exclamaciones o sonidos para solidarizarse entre ellos, que luego sintió que lo golpearon nuevamente, que a ella la apartaron y le dijeron que había visto lo que le iba a pasar, que iban a seguir con refiriéndose a Ángel José Alberto Carvajal. De igual manera, este Ministerio Público estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre las declaraciones de Víctor Eduardo Carvajal, acta número 9, y Jorge Fernando Carvajal, acta número 8, que permiten comprender que el pretendido suicidio fue una burda puesta en escena por parte de quienes aplicaron tormentos a Carvajal, al punto en que su cuerpo no pudo resistir más. Así, Víctor expresó: allí había un clima de terror, que había pocos detenidos, y él llegó con Sarasúa, y que esos fueron los días más dolorosos de su vida, que veía pasar a su hermano siendo destruido día a día, y que su hermano le hacía señas para contarle lo que le hacían, que habló con Sarasúa y con Pereira, que les hacían lo mismo: desnudez, picana,
golpes y patadas en el piso, agregando que cuando se llevaban a alguien había un silencio de tensa espera hasta que lo traían de vuelta, que su hermano fue interrogado en reiteradas ocasiones, que cuando él llegó al penal su hermano ya estaba golpeado, que en una oportunidad le pudo transmitir que lo desnudaban y lo pateaban en el piso, que eso lo corroboró con Pereira, que el día de la muerte de su hermano a él también lo sacaron para interrogarlo varias veces, que él estaba desestabilizado, que sintió el ruido de las rejas, pensó que lo habían traído, pero no lo vio, que él estaba tirado, adormilado, que nunca dudó que su hermano fue asesinado, que pensó que lo habían colgado, pero lo que ocurrió es que lo mataron y luego lo colgaron, que fue despertado por un guardia tembloroso y le dijo que su hermano se había suicidado, a lo cual le contestó: «Hijo de puta, mi hermano no se ha suicidado, ustedes lo han matado». Por su parte, Jorge Fernando Carvajal fue a la morgue a reconocer su cuerpo y al respecto manifestó: «Al reconocerlo, tenía hematomas por todos lados, en la zona genital tenía golpes e hinchazones, en la zona hepática y su cara desfigurada, que lo del suicidio fue una puesta en escena muy burda». A todo esto debe agregarse que en el velatorio, el médico amigo de la familia, doctor Osvaldo Camosi Rapari, quien declaró en el expediente 6606 a foja 124, que obra como prueba documental, observó que el cuerpo de Alberto presentaba puntos negros a la altura de los brazos y, conjeturando acerca de dichas marcas, llegó a la conclusión que eran signos de la picana eléctrica. También es importante hacer mención a la declaración de María Cristina Leal, acta número 36. Dijo: «El 17 de agosto le golpeó el techo y ella ya estaba dormida, que saltó rápidamente a la ventana y vio a dos personas que llevaban a alguien arrastrando en dirección al pabellón de varones, que pensó que era un preso común que lo traían de la enfermería, que iba como inconsciente o desmayado, que vio también a distintas personas. A la mañana siguiente, el preso de arriba de la celda le mandó un papelito que decía que a quien habían matado era Carvajal». Recordemos que producto de la declaración de Zulma Carmona en este juicio y del reconocimiento judicial realizado en el penal de Chimbas en fecha 28 de mayo del 2018, se pudo corroborar que era absolutamente factible observar esa zona por medio de las ventanas de la celda. Uno de los testimonios más esclarecedores en este sentido fue el de Alberto Orlando Rivas, acta de debate número 9 incorporado por lectura, quien manifestó: «Esa noche, en relación a la fecha en que asesinaron a Carvajal, era algo diferente. Se apagaron las luces del pasillo, largo que yo le digo que termina en la cocina para ingresar al pabellón 5 y 6. Se apaga la luz del pasillo, pero no nos apagan las luces a los internos. Por primera vez vi que también apagaron las luces de los presos políticos. No se escuchó el ruido de los borceguíes de infantería porque el traslado venía en malas condiciones». Textuales palabras de quien era el guardia en ese momento. Venía vestido. «Nos metimos a la celda. Yo me tiré al piso. Puse mi cabeza acá abajo, porque el guardia veía que todos estaban mirando a la altura de una persona parada. Nunca se le ocurrió mirar para abajo. Ellos iban de sur a norte, tenían que hacer el traslado. Yo estaba en el lado norte de mi pabellón. Entonces, yo tengo para ver en esa línea y pude ver pasar a dos personas con un cuerpo a la rastra». No lo llevaban envuelto, no lo llevaban abrazado como a veces lo pasaban, sino que lo llevaban a la rastra. Como a un chico lleva un carrito arrastrando, iba boca arriba, porque los pies iban así y las manos así. Lo tomaban desde los hombros, lo llevaban como una bolsa, como un carrito y arrastraban los pies. ¿Cómo hizo para ver esto? Como apagaron las luces del pasillo, pero no nos apagaron las luces de los pabellones, entonces teníamos los reflejos y vimos pasar perfectamente el cuerpo. El cuerpo iba con flacidez, el cuerpo me da la impresión que si lo hubiesen llevado dos personas de la misma altura, no se le hubiese movido los brazos como se le movían a esta persona. Asimismo, son de inconmensurable valor la declaración del doctor Alejandro Yesurón, acta número 30, de fecha 12 de marzo de 2018, en el marco de este juicio, quien explicó concluyentemente que, según el protocolo de autopsia, la muerte se ha producido por un paro cardiorrespiratorio por reflejo, que muere por compresión brusca y no por asfixia, que en los casos de ahorcamiento por caída lenta se produce la asfixia, la pérdida de la sensibilidad y conciencia, que en este caso el médico ha descrito un ahorcamiento brusco, que si ese era el único lugar para colgarse, lo eligió por la consistencia y rigidez para sostener su cuerpo, que no se puede precisar si la persona se dejó caer sola o fue colgado.
y dejado caer por un tercero, que se puede sospechar pero no aseverar, que es más frecuente en los casos de muerte por compresión brusca que se trate de casos de estrangulamiento. Que el doctor Imhoff, al decir que fue una muerte por reflejo, por compresión brusca y ahorcado pálido, significa que ha tenido muchas dudas sobre ese ahorcamiento, porque no es de los que normalmente se ve, y agregó que personalmente cree que Imhoff expuso de esa manera para que sea investigada más profundamente la muerte, que estima que ha querido dejar un mensaje, pues no cree que lo haya hecho de casualidad. De igual manera, este Ministerio Público desea hacer referencia a la intervención del perito físico, ingeniero Martín Torres, quien luego de realizar el croquis de la celda número 9, donde se encontró a Carvajal, elaboró un informe cuyas conclusiones se encuentran glosadas a fojas 179 y 180 de los autos 6606, de las cuales se desprende que era imposible que Carvajal se haya suicidado en las condiciones aparentadas. También son de valioso contenido probatorio los testimonios de Lidia Paparelli, acta 33, Roberto Orlando Montero, acta 38, Jorge Walter Moroy, declaraciones prestadas en la instrucción, Carlos Bula, Juan Bernardo Pereira, Enrique Zarazúa y Zulma Carmona, quien prestó declaración testimonial en este debate en fecha 21 de mayo del 2018. De igual manera, resulta importante en orden a la comprobación de estos hechos los informes glosados a fojas 420, 423, 442, 458, 478 y 488 del tomo 4 de la documentación del D2 correspondiente a los autos 4459, los cuales dan cuenta de que Carvajal era un objetivo detectado por las fuerzas represivas producto de su conocida participación política. Asimismo, este Ministerio Público Fiscal quiere resaltar algunas cuestiones puntuales relativas al expediente 4918, caratulado contra Montero, Roberto Orlando y otros, infracción a la Ley 21323. Particularmente destaco que en el marco de estas actuaciones se advierte que el entonces primero, Juan Carlos Méndez Casariego, fue quien se encargó de instruir el sumario militar contra Ángel José Alberto Carvajal y el resto de las víctimas. Y en el marco de dicha función se encargó de interrogar al causante, tal como se desprende del acta glosada a fojas 27/30. Más aún, Méndez Casariego, en su función de instructor, fue el encargado de dejar constancia en el sumario que Carvajal había fallecido en el penal de Chimba, foja 33. En virtud de todo lo expuesto, puede concluirse que Carvajal ha resultado víctima de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, agravadas, texto según Ley 14616 y agravada por el artículo 142, inciso primero, texto según Ley 21338. Delitos de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, conforme Ley 14616, y el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, previsto por el artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, redacción según Ley 21338. De igual manera, adelanto que en relación a estos delitos, este Ministerio Público acusará a los imputados Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez, Juan Carlos Méndez Casariego y Eduardo Daniel Cardoso. Paso a describir a continuación el hecho que tuvo como víctima Rolando Orlando Montero. Al momento de los hechos que damnificaron a Roberto Orlando Montero, es dable aclarar que era un activo militante del Partido Comunista de San Juan, siendo este el móvil de la fuerza de la represión que concluyeran con la detención de Montero el día 28 de julio de 1977. Unidad 34, por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Hola, ¿me escuchan? En la unidad 34, pues Salta. ¿Dónde están? Por favor, verifiquen que estén cerrados el micrófono. No, en Salta. Salta. Bueno, sí. Montero, activo militante del Partido Comunista de San Juan, fue el motivo de la detención el día 28 de julio de 1977, en horas de la noche. La misma se produjo por una comisión policial de la Policía de San Juan que arribó a su domicilio
y luego de allanar el inmueble y de sustraer pertenencias de valor, lo detuvieron. Luego de ser detenido, esa misma noche fue encapuchado, atado y vendado para ser conducido a la central de policía. Lo hicieron subir por unas escaleras y allí pudo escuchar la voz de su esposa, Ana María, que había sido detenida el día anterior, advirtiendo que se encontraba en otra habitación. Seguidamente, en las mismas condiciones narradas precedentemente, fue nuevamente interrogado mediante crueles tormentos, pretendiendo extraerle información de dirigentes partidarios. Al día siguiente, en horas de la tarde, lo condujeron tablado en un Citroën color naranja hasta el penal de Chimbas. En ese lugar fue recibido por personal del RIM 22 y fue alojado en una celda del pabellón 6. Allí también fue sometido a interrogatorios seguido de tormentos, incrementándose el grado de violencia de las torturas con el paso del tiempo. Estos se practicaban en forma interrumpida, todos los días llevándolo en las mañanas y trayéndolo en las tardes. Tuvo conocimiento de que las personas que preguntaban eran del ejército argentino. Cabe aclarar que al ser exhibida en la audiencia de debate de fecha 29 de mayo del 2012, acta número 38, la declaración brindada ante las autoridades militares, fojas 14 de los autos 49 y 18, Montero reconoció la firma impuesta en la misma. No obstante, negó que dicha declaración haya sido formulada en Marquesado, tal como contar allí, ya que nunca estuvo en el RIM 22, y que dicha declaración que se le tomó fue en la sala de interrogatorios del penal de Chimbas. Agregó que al momento de suscribirla se encontraba encapuchado y para firmarla se la levantaban un poco sin poder leer el contenido de la misma. Las sesiones de tortura finalizaron luego de la muerte de su compañero Ángel José Alberto Carvajal, siendo trasladado Montero entre los meses de septiembre y octubre del 77 al penal de Sierra Chica, luego a la unidad número 9 de La Plata, más tarde al penal de Caseros y finalmente a dependencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, de donde fue liberado en el mes de junio de 1979. Corroboraron los hechos que damnificaron a Montero los testimonios de Ana María García de Montero, Silvia Marina Pon, Lidia Paparelli, Enrique Sarazúa, Zulma Beatriz Carmona, Rogelio Enrique Roldán, Víctor Eduardo Carvajal, Oscar Mario Lingua y Miguel Ángel Neira. Asimismo, la prueba documental existente se encuentra en los autos 49-18 contra Montero Roberto Orlando sobre infracción a la ley 21.323 que regula los partidos políticos. También del listado de personas detenidas en el penal de Chimbas a disposición del RIM 22, Poder Ejecutivo Nacional y Juzgado de la Provincia, figurando en el año 1977 Roberto Orlando Montero, fecha de ingreso el 29 de julio del 77 y fecha de egreso el 7 de septiembre del 77 sin observación alguna. También de la documentación del D2 de la Policía de la Provincia, ordenado en la compulsa, figura como víctima en el listado correspondiente. Los hechos de los que fue víctima Roberto Orlando Montero deben ser calificados como privación ilegítima de la libertad, agravada por el modo de comisión y el tiempo de detención, texto según ley 21.338, como así también tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima y teniendo en cuenta que sus autores eran funcionarios públicos, texto conforme ley 14.616. Este Ministerio Público adelanta que por estos hechos acusará a Juan Carlos Méndez Casariego, Eduardo Daniel Cardoso, Juan Francisco del Torquio y Daniel Rolando Gómez. Hecho correspondiente a la víctima Ana María García de Montero. Tal como consta en la documentación del D2, hallada en relación a la víctima como consecuencia de su militancia política en el Partido Comunista. Ana María García de Montero fue detenida el 27 de julio de 1977 a las 23 horas por personal de investigaciones de la Policía de San Juan en ocasión de arribar a su lugar de trabajo en el Hospital Rawson. Estando detenida en la Central de Policía de la provincia de San Juan, fue vendada e interrogada bajo tormentos ilegales, mientras estaba desnuda, siendo víctima en esta ocasión de abusos sexuales. Al día siguiente, Ana María García fue conducida en el mismo Citroën junto a su marido, Roberto Montero, al penal de Chimbas, donde fue atendida por el médico del penal, quien pese a percibir que García presentaba hematomas por todo el cuerpo, seguidamente fue alojada en una celda sucia y sin luz, con las vendas colocadas. En esta unidad carcelaria, García también fue víctima de interrogatorios bajo tormentos físicos y psicológicos. Manifestó que se realizaban a cualquier hora del día, excepto en la madrugada, y siempre lo hacía estando encapuchada.
la hacían subir una escalera y en un sector de un largo pasillo. La golpeaban y torturaban. La desvestían y tuvo un intento de violación. No pudo reconocer a las personas que la torturaban por estar vendada. Seguidamente le hicieron firmar un papel con los ojos vendados con el propósito de incriminarla en actividades ilegales, situación que denunció ante el juez federal al que le refirió que fue obtenida mediante torturas. El 23 de septiembre de 1977, Ana María García de Montero fue trasladada a Buenos Aires y alojada en el penal de Villa Devoto, junto a Silvia Pon, Josefina Casado y Beatriz París, hasta que fue liberada el día 24 de junio de 1979. Los testimonios que corroboran la detención de García de Montero fueron los de Margarita Rosa Camus, Silvia Marina Pon, Diana Temis Curbán, Virginia Irene Rodríguez de Acosta, Víctor Eduardo Carvajal, Enrique Sarazúa, Beatriz Eloísa París y María Cristina Leal. Asimismo, la prueba documental existente, a través de los autos 49 y 18 contra Montero Roberto Orlando por infracción a la Ley 21.323 sobre su suspensión de partidos políticos, como así también la causa 5305, recurso de habeas corpus a favor de García Montero Ana María, la 4915, otro recurso de habeas corpus a favor de Montero Roberto Ana María García y Silvia Pon, y el recurso de habeas corpus a favor de Silvia Marina Pon obrante en la causa 5203. Asimismo, la compulsa extraída en los autos 6606-85, caratulado Carlos Alberto Bula, efectúa denuncia sobre presunto homicidio de Ángel José Alberto Carvajal, acumulado expediente 49086, letra M 2561. Del listado de personas detenidas en el penal de Chimbas, a disposición del RIM 22, Poder Ejecutivo Nacional y Juzgado de la Provincia, figurando en el año 1977 Ana María García, fecha de ingreso 29 de julio del 77, fecha de egreso 23 de septiembre del 77. Foja 170, 179 de los autos 7335. Asimismo, en la documentación del D2 de la Policía de San Juan, correspondiente a las víctimas Amín de Carvajal, figura la víctima García de Montero. Los hechos de que fue víctima Ana María García quedan encuadrados en la figura de privación ilegal de la libertad abusiva agravada por el modo de comisión y el tiempo de detención, texto según Ley 21.338, tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima, texto según Ley 14.616. Asimismo, el delito del artículo 127 del Código Penal por abuso deshonesto. Este Ministerio Público adelanta que acusará por estos delitos a Eduardo Daniel Cardoso, Juan Carlos Méndez Casariego, Daniel Rolando Gómez y Juan Francisco del Torquio. A continuación voy a describir el hecho que tuvo como víctima a Zulma Beatriz Carmona. Tal como se destacara, los delitos sufridos por Carmona ya fueron analizados en el marco del primer megajuicio, donde se comprobó categóricamente la existencia material de los mismos, lo cual resultó posible gracias a la declaración de numerosos testigos, testimonios que se encuentran incorporados por lectura en este debate, como así también de las constancias obrantes en los siguientes expedientes. Auto 6606, caratulado Carlos Alberto Bula, expediente 4918, fiscal contra Montero, Roberto Orlando y otros, por infracción a la 21323, que se encuentran reservados en Secretaría del Tribunal, y del prontuario policial número 208-672, que además en este juicio se cuenta con la declaración de la víctima, la cual fue brindada en fecha 21 de mayo del 2018 y guarda plena coherencia con los otros elementos de prueba. Entonces, y de acuerdo a la prueba mencionada, Zulma Beatriz Carmona, quien a la época de los hechos investigados se encontraba cursando el 5º año de la carrera de arquitectura y militaba en el Partido Comunista, fue detenida por personal del Ejército y de la Policía de San Juan el día 29 de junio de 1977, junto a su esposo Ángel José Alberto Carvajal y la arquitecta Silvia Pon, en el domicilio del matrimonio Montero. En primer lugar, fue trasladada a la central de policía y luego al penal de Chimbas, donde fue alojada en el sector de mujeres, donde fue mantenida incomunicada. Durante su detención fue interrogada y luego de la muerte de su esposo fue presionada para firmar declaraciones falsas. Fue liberada el 23 de agosto de 1977, poco después de que Jorge Antonio Olivera le comunicara la muerte de su marido. Los delitos sufridos por Carmona pueden corroborarse con las declaraciones prestadas en el anterior megajuicio por parte de Silvia Marina Pon, Lidia Paparelli, Ana García de Montero, Roberto Orlando Montero, Víctor Eduardo Carvajal,
Jorge Fernando Carvajal, María Cristina Leal, Jorge Walter Moroy, Virginia Irene Rodríguez, de igual manera, relativas al expediente 4918, caratulado contra Montero Roberto Orlando y otros sobre infracción a la ley 21323. Particularmente se destaca que en el marco de estas actuaciones se advierte que el entonces teniente primero Por favor, ¿pueden verificar si los micrófonos están cerrados? En el 34 de Salta. Sí, ahí no es. Está de marcha. Ya no está de marcha. Buenas tardes, Salta. ¿Escuchan? Lo han dejado solo, por eso. Además, si lo dejan solo. Vamos. Decía que del expediente 4918 por infracción a la 21323 se advierte que el entonces primero Juan Carlos Méndez Casariego fue quien se encargó de instruir el sumario militar contra Carmona y el resto de las víctimas, y en el marco de dicha función se encargó de interrogar a la misma, tal como se desprende del acta glosada Fojas 31/32. También reviste un alto valor probatorio, tanto en relación con la detención de Zulma Carmona como en lo relativo a los interrogatorios que sufrieron el documento individualizado como informe de inteligencia número 9, obrante en los archivos del D2 de la Policía de San Juan, reservados en secretarías, donde tomo 4 a Fojas 351 y 407/408, el cual da cuenta de la detención de Zulma Carmona y de la información obtenida de los interrogatorios practicados, especialmente referida a las actividades y composición del Partido Comunista. Por todo lo expuesto, puede sostenerse
que Carmona fue víctima de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, según Ley 14.616, y tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, texto según Ley 14.616. De igual manera, adelanto que este Ministerio Público acusará en relación a estos delitos a los imputados Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez, Juan Carlos Méndez Casariego y Eduardo Daniel Cardoso. Paso a describir a continuación los hechos que tuvieron como víctima a Silvia Marina Pon. De la prueba documental recabada en estos autos ha quedado fehacientemente acreditado que Silvia Marina Pon militaba en el Partido Comunista Argentino al momento de los hechos. Asimismo, luego del golpe militar hubo una campaña financiera que llegaba a todos los sectores democráticos que quisieran tener un partido opositor y la nombrada intervino en ella, lo que resultó de interés de las fuerzas conjuntas. El día 29 de julio de 1977, Pon fue detenida en virtud de un procedimiento llevado a cabo en el domicilio de la familia Montero García, sito en calle Corrientes 1397, barrio Güemes, localidad de Chimbas, de esta provincia. Dicho operativo estuvo a cargo del personal de la policía que se encontraban armados y procedieron a detenerla. Del domicilio de los Monteros, Pon fue a la central de policía. Al arribar a este lugar, fue vendada y trasladada hasta el primer piso del edificio donde funcionaba el D2. Allí fue interrogada. Seguidamente fue conducida al penal de Chimbas, en donde junto a Zulma Carmona fue alojada en una celda y en forma inmediata comenzaron los interrogatorios a los cuales era trasladada por los guardias de infantería encapuchada y maniatadas hacia el primer piso. Allí sintió las torturas de sus compañeros de militancia, Alberto Carvajal y García de Montero. Producto de las amenazas que Pon recibía en los interrogatorios, le provocaron secuelas psíquicas y físicas que hasta el día de hoy sufre. Añadió que las condiciones de detención en esa unidad carcelaria eran infrahumanas, de la misma manera que el trato recibido, durmiendo muchas noches en el suelo, sin ventana ni luz, alumbrándose solo con una vela. Respecto a la participación de los imputados en los hechos que se investigan en el presente debate, Pon refirió que en su caso particular tuvieron participación Osvaldo Benito Martel, Jorge Antonio Rivera y Carlos Luis Malato. En el Instituto Penal de Chimbas, Silvia Pon compartió el pabellón con Zulma Carmona, Ana María Montero, Virginia Rodríguez, Capela, Hilda Díaz y Margarita Camus, entre otras. Luego de la muerte de Carvajal, no la volvieron a interrogar. En oportunidad de declarar ante el juez instructor, en el marco del expediente 4918, indicado a fojas 34-37 y fojas 74, reconoció el contenido y firma de la declaración, no haciendo manifestaciones en esa oportunidad. No obstante, al deponer en la investigación que efectuó el JIM 81, que continuó en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ya ante esta instrucción, relató que la declaración tomada a fojas 34-37 le fue obtenida mediante torturas que se le efectuaron y la firma primeramente se le exigió colocarla estando encapuchada. Del Instituto Penitenciario Provincial, Pon fue conducida el 23 de septiembre de 1977 a la unidad penitenciaria de Villa Devoto en Capital Federal, donde también fue víctima de torturas, permaneciendo detenida hasta el 25 de junio de 1979, donde recuperó la libertad. La detención de Pon y las torturas de las que fue víctima fueron corroboradas por los testimonios de Enrique Sarazúa, Víctor Eduardo Carvajal, Margarita Rosa Camus, Ana María García de Montero, Zulma Beatriz Carmona, Roberto Orlando Montero, Virginia Irene Rodríguez, Lidia Paparelli, María Cristina Leal y María Josefina Casado. Asimismo, en la prueba documental surgen los autos 4918 contra Montero por infracción a la ley 21323, también en los autos 6606, denuncia por presunto hecho delictuoso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, perteneciente al expediente letra OB 0950-2760, legajo 7451, causa número 160, Carlos Alberto Bula efectúa denuncia presunto homicidio de Ángel José Alberto Carvajal. También los recursos de habeas corpus presentados a favor de Montero Roberto, Ana María García y Silvia Pon en autos 4915 y su recurso de habeas corpus a favor de Silvia Marina Pon en caratulado en los 5203 y otro recurso también por la misma víctima en los autos 5304. Asimismo, la documentación del D2 de la Policía de la Provincia
ordenada en estos, incorporada a estos expedientes correspondientes a las víctimas del año 77, surge, ¿no es cierto?, el listado de personas detenidas, todas las víctimas de la causa Amin de Carvajal. También el listado de personas detenidas en el penal de Chimbas a disposición del RIM 22, Poder Ejecutivo Nacional y Juzgado de Provincia, figurando en el año 1977 Silvia Marina Pon, fecha de ingreso 29 de julio del 77 y fecha de egreso 23 de septiembre del 77, sin observación. Los hechos de los que fue víctima Silvia Marina Pon deben ser calificados como privación ilegítima de la libertad, abusiva agravada por el modo de comisión y el tiempo de detención, texto según ley 21338, tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima y teniendo en cuenta que sus autores eran funcionarios públicos, texto según ley 14616. Adelanto que por estos hechos formularé acusación contra los imputados Juan Carlos Méndez Casariego, Eduardo Daniel Cardoso, Juan Francisco del Torquio y Eduardo Daniel Gómez. Paso a describir el hecho que tuvo como víctima a Miguel Ángel Neira. Los hechos surgen principalmente de la declaración de numerosos testigos en el marco del primer megajuicio, testimonios que se encuentran incorporados por lectura a este debate, como así también de las constancias documentales obrantes en la causa. Todos estos elementos cognoscitivos ya fueron debidamente evaluados por este tribunal oral en el marco del juicio 1077 y acumulados, análisis a partir del cual arribaron a una certeza apodíctica sobre la existencia material de estos hechos. De estos elementos probatorios surge que el 29 de marzo de 1976, en hora de la noche, Miguel Ángel Neira, que a la época de los hechos era estudiante de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y miembro de la Juventud Comunista, fue detenido en el marco de un allanamiento en su domicilio. Fue trasladado hasta la ex legislatura, donde fue torturado sin ser sometido a interrogatorios. Posteriormente lo alojaron en el penal de Chimbas, siendo torturado y obligado a firmar declaraciones con los ojos vendados. Cabe destacar que Neira ha afirmado que quien lo golpeaba era el teniente Gómez, ya que recuerda haber escuchado a un soldado decir «parte para el teniente Gómez», delatando de esta manera la identidad de su victimario. Finalmente fue liberado el 7 de enero del año 1977. Estos hechos se corroboran principalmente con las declaraciones prestadas por el propio Neira, como así también la de Américo Olivares, José Luis Gioja, Francisco Camacho y López, Carlos Aliaga y Flavio Gilbert, todas las cuales se encuentran incorporadas por lectura. Asimismo, es importante referir a la causa 4582 instruida contra Neira por presunta infracción a la ley 2840, donde a foja 5 se encuentra glosada el acta de detención del causante, la cual aparece confeccionada en marquesado y da cuenta del supuesto secuestro de bibliografía de tinte comunista en el domicilio allanado. Sin embargo, en la documentación perteneciente a los archivos del D2 de la Policía de San Juan, a fojas 257, 381 y 351, tomo 3, corresponde a víctimas año 76, puede apreciarse un informe sobre el allanamiento practicado en el domicilio de Villa Rachel, perteneciente a Miguel Ángel Neira, dando cuenta que el mismo arrojó resultados negativos. Conforme al expuesto, puede concluirse que Neira resultó víctima de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, texto según ley 21338, y tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima, texto según ley 14616. Asimismo, adelanto que formularé acusación respecto de los imputados Rubén Arturo Ortega, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez y Eduardo Daniel Cardoso. A continuación, haremos una descripción de los hechos de los que fue víctima Mario Oscar Lingua. Su detención estuvo enmarcada en la investigación y seguimiento de las fuerzas de seguridad implementaron en aras de averiguar sobre la infiltración de ideología considerada subversiva dentro de la Facultad de Arquitectura. Al momento de los hechos aquí investigados, Mario Oscar Lingua era estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo. Lingua fue detenido el 31 de agosto de 1976 en el marco de un allanamiento a su vivienda. Fue trasladado en un camión hasta el RIM 22. Al llegar fue atado y encapuchado, permaneciendo allí por espacio de 2 días aproximadamente. Luego fue trasladado hasta el penal de Chimbas, donde fue sometido a interrogatorios, siempre encapuchado, con amenazas e insultos. Recuperó la libertad el 21 de diciembre de 1976.
Falsamente se hizo constar en los autos mencionados que durante este procedimiento se efectivizó la detención de los estudiantes Mario Oscar Lingua y Enrique Sarasúa. Sin embargo, Lingua ha desmentido esta circunstancia, afirmando que su detención se produjo en horas de la medianoche del 31 de agosto de 1976 por fuerzas del Ejército Argentino en su domicilio particular de Avenida Córdoba 939 Oeste Capital, de esta provincia de San Juan, donde vivía junto a su esposa y sus 2 hijas. Ese día regresaban a su domicilio cuando advirtieron la presencia de personal policial que se encontraba requisando su morada, denunciando que quienes lo detuvieron se llevaron también libros y documentación personal. Asimismo manifestó que al momento de su detención se le informó que sería conducido al RIN 22. De esa manera, coincidente, Enrique Sarasúa ha confirmado que Lingua no fue detenido en la facultad. Conforme su testimonio, Lingua fue trasladado en un camión hasta el Regimiento de Infantería 22 y allí fue alojado en una cuadra, maniatado y con los ojos vendados, junto a otras personas, entre ellas Sarasúa. Allí permaneció aproximadamente 2 días en el RIN 22. Ambos detenidos fueron conducidos al Instituto Penal de Chimbas. Durante su permanencia en el penal, Lingua denunció haber sido agredido psicológicamente, haber permanecido encapuchado, maniatado, así como haber sido sometido a interrogatorios violentos, siendo llevado en insólitas horas de la noche a un lugar desconocido. Específicamente, respecto a los interrogatorios, relató que eran trasladados, encapuchados y bajo amenazas, a un lugar en que se escuchaban ruidos de golpes y gritos, pudiendo advertir la presencia de más de 4 personas como interrogadores. Las preguntas estaban relacionadas a cuestiones políticas, ideológicas y estudiantiles. En relación con la identidad de los hombres encargados de los interrogatorios, dijo que circulaba un nombre compuesto por 2 apellidos, Malato y Olivera, Malavera, a los que se agregaban de Marchi y Cardoso. En forma previa a su liberación, mantuvo una conversación dentro del penal con el imputado Olivera. Así, obra reservada como prueba documental, los autos número 4464 caratulados contra Jiménez Carlos Roberto y José Abel Soria por presunta infracción a la Ley de Seguridad Nacional número 20840, conteniendo a fojas 15 una declaración apócrifa que se pretendió atribuir al doctor José Abel Soria, en la cual se individualizaba a Mario Oscar Lingua como integrante del secretariado del Partido Comunista, con capacidad para disponer la impresión de volantes y trabajos de tinte subversivo. Estas manifestaciones fueron desconocidas y desmentidas posteriormente por el doctor Soria, a fojas 27-28, en oportunidad de prestar declaración ante el juez federal Gerarduzzi, aduciendo que le hicieron firmar cuando estaba vendado, encapuchado y maniatado. De esta manera queda comprobada la investigación y seguimiento de que fue objeto Mario Lingua por parte de las distintas fuerzas de seguridad que integraron el aparato represivo en San Juan y la ilegalidad de su detención, así como los ilícitos y falsedades instrumentales cometidos para intentar formalizar y legitimar los hechos aquí imputados. Mario Oscar Lingua recuperó su libertad el día 21 de diciembre de 1976. Prueba la detención de Lingua y los diferentes padecimientos de los que fue víctima, los testimonios brindados por Carlos Alberto Aliaga, Washington Alejandro García, Américo Olivares, Miguel Ángel Neira, Juan Carlos Salgado y Enrique Sarasúa. Asimismo, los hechos que damnificaron a la víctima se corroboraron con la siguiente prueba documental. Autos número 4572 caratulados contra Sarasúa Enrique y Mario Oscar Lingua por presunta infracción a la Ley 20840 sobre actividades subversivas. Autos número 4918 caratulados contra Monteros Roberto Orlando y otros, infracción a la Ley 21.323 de suspensión de partidos políticos. Documentación secuestrada en el D2 de la Policía de San Juan, del tomo 2, correspondiente a víctimas, Amín de Carvajal. La fecha de detención aportada por Lingua puede comprobarse con la información contenida en su prontuario policial número 232.681, que consigna un arresto el día 31 de agosto de 1976 por infracción al decreto 1870/75. Autos número 4464 caratulados contra Jiménez Carlos Roberto y José Abel Soria por presunta infracción a la Ley de Seguridad Nacional número 20840.
Conforme a las pruebas mencionadas, podemos afirmar que Mario Oscar Lingua fue víctima del delito de privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el modo de comisión y duración de la detención, conforme a la redacción de la ley número 21.338, y tormentos agravados por ser cometidos en perjuicio de un perseguido político, según la ley 14.616. Este Ministerio Público Fiscal acusará por estos delitos a Eduardo Daniel Cardoso, Rubén Arturo Ortega, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez. A continuación, haremos una breve descripción de los hechos de los que fue víctima Víctor Eduardo Carvajal, quien fue detenido en 3 oportunidades, aunque la primera tuvo lugar en el mes de agosto de 1975 y duró solo 2 días y no constituye objeto de este juicio. Su segunda detención se produjo junto a su esposa, Silvia Esther Eppelman, el día 7 de abril de 1976 por personal de la División de Inteligencia D2 de la Policía de San Juan. Posteriormente trasladados a la Central de Policía y luego al penal de Chimbas, donde fue sometido a torturas psíquicas y físicas tales como amenazas, golpizas y picana eléctrica, hasta el día 7 de enero de 1977, que fue dejado en libertad. No obstante, Víctor Carvajal fue nuevamente detenido el 3 de agosto de 1977 al presentarse en el Instituto Penal de Chimbas junto a su amigo Enrique Sarasúa en busca de información sobre el paradero de su hermano, Alberto Carvajal, quien había desaparecido 4 días antes. Sin más trámite en la puerta del penal, Víctor Carvajal y Sarasúa fueron encapuchados y subidos a un vehículo que los trasladó inmediatamente al D2 de la Central de Policía de la provincia, donde se encontraron con sus respectivas esposas. Al día siguiente, Víctor Carvajal fue trasladado al penal de Chimbas por un policía de apellido Torres. Ya en el penal de Chimbas, Víctor Carvajal y Sarasúa fueron formalmente notificados de su detención e incomunicación y posteriormente alojados en las primeras celdas del pabellón número 6, en donde vivieron un clima represivo más grave que en la anterior detención de Carvajal. En dicho lugar fueron maltratados mediante insultos, torturas físicas e interrogatorios. En una oportunidad, Carvajal vio pasar a su hermano Alberto, quien estaba más flaco, encorvado, dolorido, hasta que el 18 de agosto de 1977 un guardiacárcel le informó que su hermano estaba muerto. Luego, Víctor Carvajal fue trasladado a una celda en el fondo del pabellón y a la noche siguiente lo condujeron a la parte delantera del penal, donde el teniente Jorge Antonio Olivera, a quien conocía de su primera detención, les comunicó a él y a su cuñada, Zulma Carmona de Carvajal, que Alberto se había suicidado en su celda, versión que Víctor nunca creyó. El 17 de agosto de 1977, Víctor Eduardo Carvajal fue sacado de su celda y encapuchado, obligado a firmar una declaración, pese a que nunca había manifestado nada. Víctor Carvajal recuperó su libertad el 24 de agosto de 1977. Con las siguientes pruebas documentales y testimoniales se pueden reconstruir los hechos que damnificaron a Carvajal. Tal es el caso del expediente número 4582, caratulado contra Carvajal Víctor Eduardo y Miguel Ángel Neira por presunta infracción a la ley 2840, causa en la que cabe destacar, finalmente Carvajal resultó sobreseído. La lista denominada nómina completa de las personas que ingresaron en calidad de detenidos al Servicio Penitenciario Provincial entre los años 75-79, donde se detalla que Víctor Eduardo Carvajal ingresó en el penal de Chimbas en fecha 7 de abril de 1976 y egresó el día 7 de enero de 1977, poniéndose en las observaciones RIN 22. Asimismo, en dicha lista figura la segunda detención de Carvajal, detallándose allí que él mismo ingresó en el penal de Chimbas en fecha 4 de julio del 77 y egresó el 26 de agosto del 77. También cabe destacar la documentación del D2 de la Policía de San Juan, denominada Documentación Autos número 1077, caratulados contra Martel, Osvaldo Benito y otros. En el tomo 2, a fojas 10-11, en la que se describe en forma detallada los datos personales de Víctor Eduardo Carvajal, su ideología política, su militancia universitaria, su participación en actos de protesta mientras fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, su vinculación con otros militantes comunistas como NEFA, y donde se registra su detención del 23 del 8 del 75. Es detenido por personal de la seccional quinta por estar bajo la orden de captura recomendada.
En la orden del día de la Policía de San Juan, número 14.744/72, y puesto a disposición del señor juez federal, quien lo deja en libertad por haberse dejado sin efecto la orden de captura recomendada en oficio J 13.741 de fecha 25 del 8 del 75. Allí también se registra en el año 1976 que es detenido por el Ejército en el mes de abril y puesto a disposición del jefe del área número 332. En el tomo 2, a foja 59, obran extensos antecedentes personales de Víctor Carvajal, elaborados por la Policía de la provincia, donde se describe que en 1977 se realizó un procedimiento efectuado el 28 de julio en el domicilio de Roberto Orlando Montero, donde se secuestran listas de afiliación al Partido Comunista, figurando el nombre del causante en lo correspondiente a Rivadavia, departamento. El 3 de agosto es detenido junto a Enrique Sarazúa por personal de la Policía de San Juan y alojado en el Instituto Penal de Chimbas. En a fojas 34, obra agregado un comunicado al jefe del RIM 22, del jefe de la policía, adjuntándole planilla prontuarial de Víctor Carvajal y Miguel Ángel Neira, y a foja 59 del mismo tomo 2 describe: 1976, el 7 de abril, por directivas del jefe de área 332, se realiza un allanamiento en el domicilio del causante secuestrándose material bibliográfico de literatura comunista y marxista, como así también diarios de la misma ideología, Nuestra Palabra. El 10 de junio, en uso de sus atribuciones, el delegado militar de la Universidad Nacional de San Juan resuelve suspender preventivamente al causante conforme al artículo 16 de la Ordenanza 15/76, conjuntamente con otros que se hayan privados de su libertad. En el tomo 4, a foja 62, obra la resolución número 883 de la Universidad Nacional de San Juan, de fecha 10 de junio de 1976, donde se resuelve suspender de la Facultad de Ingeniería a Víctor Eduardo Carvajal, entre otros estudiantes que allí se mencionan, lo que hace patente una de las consecuencias inmediatas de su detención, como fue la suspensión de la Facultad de Ingeniería de Víctor Carvajal a tan solo 2 materias de recibirse en su carrera que cursaba. Las declaraciones testimoniales prestadas durante el debate anterior e incorporadas por lectura también sirven para acreditar el hecho aquí narrado. Tal es el caso de la declaración de Víctor Carvajal, de Sara Amin de Carvajal, Jorge Carvajal, Fernando Oyarzún Cruz, Margarita Camus, José Nicanor Casas, Virginia Rodríguez, Juan Carlos Salgado, Silvia Pont, Enrique Sarazúa, Rosana Paparelli, Alejandro Washington García, Américo Olivares, Roberto Montero, Oscar Alfredo Acosta, Daniel Illanes, Juan Luis Nefa, Rogelio Enrique Roldán, Flavio Gilbert, Miguel Ángel Neira, Lida Paparelli, Hugo González Ranea, Raúl Héctor Cano, Juan Carlos Tinto, Néstor Guasab, Abel Soria Vega, Carlos Roberto Jiménez, Elías Justo Álvarez, Silvia Teresita Gilbert, Juan Carlos Rodrigo y Zulma Beatriz Carmona. De acuerdo al plexo probatorio analizado, puede afirmarse que se cometieron en perjuicio de Víctor Carvajal los siguientes delitos. Con relación a la primera detención, del 7 de abril de 1976 al 7 de enero de 1977 fueron la privación ilegítima de la libertad, abusiva, agravada por el modo de comisión y el tiempo de detención, conforme a la redacción de la Ley 21.338, y tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima, teniendo en cuenta que sus autores eran funcionarios públicos, conforme a la Ley 14.616. En relación a la segunda detención del 3 de agosto del 77 al 24 de agosto del 77, corresponde el encuadre en la privación ilegítima de la libertad, abusiva, agravada por el modo de comisión, conforme al texto de la Ley 21.338, y tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima y teniendo en cuenta que sus autores eran funcionarios públicos, según la Ley 14.616. Asimismo, los hechos ilícitos cometidos en la primera detención se encuentran en relación de concurso material con los ilícitos cometidos en la segunda detención, por tratarse de hechos que tuvieron lugar en circunstancias de tiempo y espacio sumamente distintas, pudiéndose hablar de 2 comportamientos diferentes por parte de los responsables. Este Ministerio Público efectuará en relación a ellos acusación a Eduardo Daniel Cardoso, Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez, Rubén Arturo Ortega en la primera detención, Gustavo Ramón de Marchi, primera detención, y Juan Carlos Méndez Casariego.
A continuación, describiremos los hechos de los que fue víctima Enrique Sarasúa, quien era integrante del Partido Comunista en San Juan y activo militante del movimiento Unidad Reformista en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, donde se desempeñaba como docente auxiliar de fotografía. Sufrió 2 detenciones. La primera detención tuvo lugar el 30 de agosto de 1976 en la casa de su madre, alrededor de las 22 horas, oportunidad en que le secuestraron una gran cantidad de libros. Una vez detenido, fue trasladado desde su domicilio al RIN 22, lugar en el que fue encapuchado y maniatado. Allí fue citado a declarar sin capucha y libre de manos, ocasión en la que mantuvo una entrevista con Olivera y Malato, quienes se presentaron y le manifestaron que como él y Lingua tenían antecedentes, iban a quedar demorados por haber estado detenidos anteriormente. Luego de esta declaración, lo trasladaron en un Unimog al penal de Chimbas. Una vez que llegaron al penal, lo alojaron en el pabellón número 6. Allí fue interrogado varias veces y fue sometido a numerosos actos de tortura. Permaneció privado de su libertad hasta el 23 de diciembre del año 76. La segunda detención tuvo lugar el día 3 de agosto de 1977, cuando se presentó junto a Víctor Eduardo Carvajal en el penal de Chimbas, con la finalidad de averiguar el paradero del hermano de este, Alberto Carvajal, quien había sido detenido unos días antes. Primero fueron llevados a la central de policía, lugar en la que pudo ver un pizarrón con todas las organizaciones políticas. De allí Sarasúa y Víctor Carvajal fueron trasladados en un móvil de la policía al penal de Chimbas. Allí fue nuevamente sometido a interrogatorios y torturas. Sarasúa recuperó su libertad junto a Víctor Carvajal el 26 de agosto de 1977, unos días después de la muerte de Alberto Carvajal. Enrique Sarasúa entonces estuvo detenido 2 veces, la primera el 30 de agosto del 76 al 23 de diciembre del 76 y la segunda desde el 3 de agosto del 77 al 26 de agosto del 77. Con las siguientes pruebas documentales y testimoniales se pudieron reconstruir los hechos de los que fue víctima Sarasúa. En la documental tenemos que destacar el expediente número 4572, caratulados contra Sarasúa Enrique y Mario Oscar Lingua por la presunta infracción a la Ley 2840 sobre actividades subversivas, la lista nómina completa de las personas que ingresaron en calidad de detenidos al Servicio Penitenciario Provincial entre los años 75 a 79, fojas 12.023, donde constan las 2 detenciones de Sarasúa. La primera, desde el 30 de agosto del 76 al 23 de diciembre del 76, a pesar de que días antes la Justicia Federal había ordenado su libertad, y la segunda, del 4 de agosto del 77 al 26 de agosto de ese mismo año. También en la documentación del D2 de la Policía de San Juan se registraron estas detenciones. En el tomo 2, a fojas 37, figuran los antecedentes completos de Enrique Sarasúa, sus datos personales, su militancia política y donde se describe en fecha 1976, detenido en el Instituto Penal de Chimbas, y se ha solicitado sea puesto a disposición del PEN por estar vinculado al grupo de profesores y alumnos que permitieron la infiltración marxista en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en 1974 e introdujeron material didáctico de corte izquierdista en los planes de estudio. Este material fue secuestrado en procedimientos realizados el 30 de agosto del 76. Hasta el momento, en su detención, se desempeñó como jefe del grupo de trabajo y ayudante de laboratorio y fotografía en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan. Además, se desempeñaba como profesor en la Facultad de Fruticultura y Enología. Las testimoniales brindadas en el debate anterior e incorporadas por lectura a este ratifican los hechos narrados, tales, el caso de la víctima, Enrique Sarasúa, Mario Lingua, Carlos Aliaga, Héctor Raúl Cano, José Nicanor Casas, Juan Carlos Tinto, Carlos Roberto Jiménez, Víctor Carvajal, Lida Paparelli y Ronald Paparelli. De acuerdo al plexo probatorio analizado, puede afirmarse que se cometieron en perjuicio de Enrique Sarasúa los siguientes hechos ilícitos. Con relación a la primera detención, privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el modo de comisión y el tiempo de detención, ello conforme la Ley 21.338, y tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima y teniendo en cuenta que sus autores eran funcionarios públicos, según texto de la Ley 14.616.
Con relación a la segunda detención, corresponde encuadrar como privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el modo de comisión, texto ordenado por la Ley 21.338, y tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima y teniendo en cuenta que sus autores eran funcionarios públicos, texto según Ley 14.616. Asimismo, los hechos ilícitos cometidos en la primera detención se encuentran en relación de concurso real con los ilícitos cometidos en la segunda detención por tratarse de hechos que tuvieron lugar en circunstancias de tiempo y espacio sumamente distintos, pudiéndose hablar de dos comportamientos diferentes por parte de los responsables. En este sentido, se formulará acusación contra Rubén Arturo Ortega en la primera detención, Gustavo Ramón de Marchi, la primera detención, Juan Carlos Méndez Casariego, Eduardo Daniel Cardoso, Juan Francisco del Torquio y Daniel Rolando Gómez. El día 12 de abril de 1976, Lida Paparelli se presentó voluntariamente en la central de policía. Días anteriores, en su vivienda había sido objeto de un allanamiento mientras ella no se encontraba en el inmueble. Sin embargo, su familia sí estaba presente. Al padre de Lida, en tono amenazante, le dijeron que su hija debía presentarse en la central de policía, si no, sería boleta. Por ese motivo, Lida, junto a su padre y su abogado, el doctor Soria Vega, fueron a la policía e inmediatamente ella quedó detenida por orden del jefe de área 332. Luego de unas horas, Paparelli fue llevada en un patrullero hasta el penal de Chimbas. Allí fue sometida a interrogatorios para los cuales era encapuchada, vendada e interrogada bajo torturas y apremios ilegales. Además, como muchas de las mujeres que estuvieron detenidas, Lida Paparelli también fue víctima de abusos deshonestos. Finalmente, la víctima nombrada durante su detención estuvo a disposición del jefe del área 32 y recuperó su libertad el día 30 de abril de 1976 sin que se haya instruido causa judicial alguna en su contra. Los hechos que damnificaron a Paparelli fueron reconstruidos a partir de la siguiente prueba documental. La documentación del D2 de la Policía de San Juan en el cuaderno identificado como documentación autos número 1077. En el tomo 2, a foja 117, se señalan los antecedentes personales que para el año textual cita 1973, conjuntamente con estudiantes comunistas de la Universidad Provincial, Facultad de Ingeniería, organizan la Federación Universitaria Sanjuanina, que responde a las directivas de la Federación Juvenil Comunista, como también a foja 55-56, donde se hace referencia a sus antecedentes políticos dentro de la universidad, respondiendo a la línea del Partido Comunista. A fojas 23, textualmente dice, año 1976, en allanamiento efectuado por el RIM 22 se le secuestró material bibliográfico marxista-leninista. A fojas 55-56 se hace referencia a sus antecedentes políticos dentro de la universidad, respondiendo a la línea del Partido Comunista. Cabe citar también como prueba documental la lista del penal denominada Personas detenidas a partir del mes de marzo de 1976 a disposición del RIM 22, Poder Ejecutivo Nacional y Juzgados de la Provincia, que en el número 66 figura como fecha de ingreso el de Lida Paparelli el día 12 del 4 del 76 y de egreso el 30 del 4 del 76. También los testimonios prestados en el marco del debate anterior e incorporados a este por lectura, como es el caso de Lida Paparelli, Margarita Camus, Cristina Leal y Virginia Rodríguez en la inspección judicial al penal de fecha 6 de marzo del 2012, Rogelio Enrique Roldán, Roxana Paparelli, Enrique Sarazúa y Víctor Carvajal. En este debate se suman los testimonios de Ronald Paparelli y José Nicanor Casas. De acuerdo al plexo probatorio analizado, puede afirmarse que se cometieron en perjuicio de Lida Paparelli los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por el modo de comisión conforme la Ley 20.642, tormentos agravados cometidos por funcionario público y en perjuicio de un perseguido político, según Ley 14.616, y abuso deshonesto conforme redacción original del Código Penal. Adelanto que en relación con lo antes expuesto, este Ministerio Público formulará acusación a los siguientes imputados: Eduardo Daniel Cardoso, Rubén Arturo Ortega, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez. A continuación,
se narrarán los hechos de los que fue víctima Silvia Esther Eppelman, quien fuera detenida el 7 de abril de 1976 en horas de la madrugada, junto con su marido Víctor Eduardo Carvajal, por una comisión numerosa de la Policía Provincial, quienes irrumpieron de manera violenta en su domicilio, despertaron al matrimonio a los gritos y los obligaron a vestirse. Luego les vendaron los ojos, los encapucharon y los trasladaron a la central de policía, donde permanecieron toda la noche en las condiciones indicadas. Desde allí, Silvia Eppelman y Víctor Carvajal fueron trasladados al Instituto Penal de Chimbas y alojados en celdas separadas, en un sector ubicado cerca del pabellón 5, donde permanecieron incomunicados. Eppelman estuvo detenida en el penal aproximadamente un mes y fue interrogada en las mismas condiciones que los demás, esto es, encapuchada y maniatada, y en una ocasión sufrió una tentativa de violación. Su detención no encuentra causa alguna más que la vinculación con los hechos por los que fue indagado en ese momento su marido, Víctor Carvajal, sin perjuicio de la simpatía o militancia que tuviera hacia el Partido Comunista al que Víctor Carvajal estaba afiliado y en el que tenía activa participación. Los hechos de los cuales resultó víctima Eppelman se pudieron reconstruir por medio de la prueba documental y testimonial. Cabe destacar que la víctima nunca prestó declaración testimonial. En la prueba documental cabe citar la documentación del D2 de la Policía de San Juan, denominada documentación del juicio de los autos número 1077. A fojas 19 se lee que Eppelman Silvia Esther es esposa del activo militante comunista Víctor Hugo Carvajal. No se encuentra identificada, careciendo en consecuencia de otros antecedentes. Lista denominada nómina completa de las personas que ingresaron en calidad de detenidos al Servicio Penitenciario Provincial entre los años 1975 y 1979, que obra agregada a fojas 12.020 y siguientes de los autos principales surge que Carvajal Eppelman Silvia estuvo detenida en el penal de Chimbas desde el 7 de abril de 1976 hasta el 30 de abril de 1976, figurando como detenida a disposición del RIM 22. De su prontuario policial número 312.273, en la parte relativa a procesos y arrestos sufridos, registra detención en fecha 12 de abril de 1976 por presunta infracción a la Ley 2840 o activa subversiva Organización Montoneros, donde se detalla que intervino el jefe de área 332, RIM 22, a disposición jefe R, es decir, 5 días después de la fecha en la que efectivamente fue detenida. Además, en el prontuario, en el apartado referente a motivo del prontuario, especifica que el 26 de mayo de 1976 se le formuló prontuario con motivo de haberse recibido ficha dactiloscópica del RIM 22 y en la parte correspondiente a ficha de identificación, al final obra agregado a mano con lapicera, 26 de mayo de 1976 se confecciona plan para Gendarmería Nacional. Declaraciones testimoniales brindadas en el debate anterior que fueron incorporadas por lectura a este debate. Enrique Sarazúa, Víctor Carvajal, Juan Lisnefa, José Nicanor Casas, Jorge Fernando Carvajal, Lida Paparelli, Rosana Paparelli, Juan Carlos Rodrigo. Del plexo probatorio analizado, puede afirmarse que se cometieron en perjuicio de Silvia Esther Eppelman los delitos de privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el modo de comisión, conforme a la redacción de la Ley 20.642, y tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima y teniendo en cuenta que sus autores eran funcionarios públicos. Esto es según la redacción de la Ley 14.616. En relación a lo antes expuesto, este Ministerio Público Fiscal formulará acusación a Eduardo Daniel Cardoso, Rubén Arturo Ortega, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torquio y Daniel Rolando Gómez. A continuación relataré los hechos de los que fue víctima Rogelio Enrique Roldán. Hacia los años 1975 a 1977, Rogelio Enrique Roldán trabajaba en una empresa constructora, Convieco. Era militante del Partido Comunista y delegado gremial en el lugar de trabajo. Luego de diversos allanamientos realizados por fuerzas de la represión, Rogelio Roldán tomó conocimiento de que era buscado por las autoridades. Por ello, el día 4 de mayo de 1976 fue hasta el RIM 22 para solicitar una entrevista.
concurriendo con su padre y el doctor Soria Vega. Allí fue detenido y trasladado en la cabina de la camioneta entre el chofer y el comandante Leal, a cara descubierta y sin ataduras, al penal de Chimbas. Una vez en el penal, el trato cambió. Lo llevaron al pabellón de planta alta y lo ubicaron en la última celda. Esa misma tarde a Roldán lo sacaron encapuchado, lo llevaron hacia un lugar que cree que estaba al lado o arriba de la cocina por el ruido que sentía, lo que coincide con el locutorio indicado por numerosas víctimas. Allí fue interrogado bajo tormentos y fue amenazado sobre su integridad física, la de sus familiares y sus compañeros de partido. Describió cómo era el procedimiento que se efectuaba para los interrogatorios. El personal de gendarmería lo buscaba, le ponía una venda y capucha, lo hacían subir unas escaleras y posteriormente lo entregaban a quienes efectuaban el interrogatorio. Las preguntas de los interrogadores versaban siempre sobre lo mismo: quiénes eran los compañeros del partido, quién traía la prensa del partido, cuál era la estructura del partido, sobre el presidente del centro de estudiantes de su facultad, etc. Luego, por la noche, lo llevaban nuevamente a su celda y a la mañana siguiente se repetía la misma situación, lo que duró varios días, si bien no recuerda cuántos. Roldán, en relación con los imputados, señaló que a Daniel Rolando Gómez lo conoce de la infancia, fueron vecinos de la niñez por mucho tiempo. También se refirió a Jorge Antonio Olivera y Osvaldo Benito Martel, que a ambos los conoció dentro del penal y fue torturado por ambos. Asimismo, Roldán refirió que durante su detención compartió cautiverio con Nívoli, Gómez, Víctor Carvajal, el doctor Balaguer Zapata, Nefa, José Luis Gioja, Aliaga, Lida Paparelli, Isabel de Nívoli, Beatriz Páez, que también estaban detenidas en ese pabellón. Cuando Roldán recupera su libertad en 1976, ese día a la tarde le hicieron recoger sus cosas. Encapuchado lo llevaron hasta la guardia del penal y un camión de gendarmería lo llevó hasta su casa paterna. Finalmente, agregó que durante su detención nunca le informaron que estuviera imputado en alguna causa en sede judicial. Nunca lo llevaron a declarar ante el juez ni supo que hubiera decreto que lo pusiera a disposición del PEN. Prueba también la detención de Roldán y los diferentes padecimientos de los que fue víctima, los testimonios brindados por Lida Paparelli, Roxana Paparelli, Enrique Sarazúa y Silvia Pont. Los hechos que damnificaron a Roldán pudieron avalarse también con prueba documental, como fue el prontuario de la Dirección de Investigaciones de la Policía de San Juan, perteneciente a Rogelio Roldán, número 207.647, el listado de personas detenidas a partir del mes de marzo de 1976 a disposición del RIM 22, Poder Ejecutivo Nacional y juzgados de la provincia, donde consta en el puesto número 78 Roldán Rogelio Enrique, cuya fecha de ingreso es el día 4 de mayo de 1976 y de egreso 19 de mayo de 1976. La documentación del D2 de la Policía de San Juan, identificada como documentación autos número 1077, que en el tomo 4 constan detalles de su militancia como miembro del Partido Comunista y circunstancias de su detención. El plexo probatorio analizado puede afirmarse que surgen los delitos de los que fue víctima Roldán, que encuadran en las figuras de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el modo de comisión y por el tiempo de detención, esto es, según la ley 21.338, y tormentos agravados por la calidad de perseguido político de la víctima y por el carácter de funcionarios públicos de sus autores, conforme la ley 14.616. Este Ministerio Público Fiscal adelanta que acusará por estos delitos a Eduardo Daniel Cardoso, Rubén Arturo Ortega, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torquio, Daniel Rolando Gómez. La víctima Américo Olivares prestó su declaración en la audiencia del día 9 de mayo del 2012 y manifestó que hacia los años 1975 y 1976 era afiliado al Partido Comunista, docente de la Escuela Modelo, y además preceptor en el colegio ENED número 1. En marzo de 1976, Olivares vivía en la Villa Rachel Rawson, junto con dos estudiantes más, Miguel Ángel Neira y Sergio Muñiz.
El día 29 de marzo de 1976, aproximadamente a las 2 de la mañana, fuerzas del ejército del RIM 22 llegaron al domicilio de Américo Olivares. Irrumpieron en forma violenta y lo detuvieron junto con sus compañeros de vivienda, Miguel Ángel Neira y Sergio Muñiz. El procedimiento estuvo a cargo del personal del ejército y seguidamente Olivares fue atado, vendado y encapuchado y lo subieron a golpes a uno de los camiones, donde fue trasladado hacia la ex legislatura, siendo víctima en el transcurso de su traslado de simulacros de fusilamiento. Durante su permanencia en la ex legislatura le dieron una gran golpiza, incluso en la cara, y como consecuencia de esos golpes le quebraron la nariz. Hoy conserva como signos de aquella brutalidad la nariz torcida y una cicatriz que fueron exhibidas al tribunal. También fue picaneado en el estómago y en los brazos. Allí permaneció unos 5 días y luego lo llevaron atado, vendado y encapuchado al penal de Chimbas. Después fue llevado al Instituto Penal de Chimbas, donde lo sometieron a tormentos y apremios ilegales consistentes en interrogatorios a los que era llevado diariamente maniatado y encapuchado y en los que recibió distintos tipos de golpes. Su permanencia en el penal de Chimbas se acredita instrumentalmente con la documentación obrante a fojas de los autos principales, donde se señala que el día 31 de marzo de 1976 ingresó al establecimiento, siendo liberado el día 13 de mayo de 1976. Américo Olivares mencionó que durante su detención en el penal, la celda que ocupó estaba ubicada en el centro del pabellón, lo que le permitía observar a través de la mirilla del calabozo a las personas que eran trasladadas hacia los interrogatorios, que lo hacían encapuchadas y atadas. Además dijo que las salidas de los detenidos para los interrogatorios eran desde la tarde hasta altas horas de la noche. En su caso particular, lo encapuchaban dentro de la celda, lo sacaban entre 2 personas que lo acompañaban hasta la sala de interrogatorios sin poder recordar qué camino hacía para llegar hasta ahí. Una vez en el penal, vio a un primo suyo que era gendarme, de nombre Mario Nilo Olivares, y le pidió que avisara a su familia que estaba allí. Desde ese pedido, Olivares no volvió a ver a su primo gendarme. Durante los 40 días que Olivares permaneció en el penal, compartió cautiverio con José Luis Gioja, César Gioja, Rossi, Daniel Illanes, Antonino D'Amico, Carlos Enrique Jansón y Víctor Carvajal. Américo Olivares recuperó su libertad aproximadamente el 13 de mayo de 1976. La prueba testimonial que probó la comisión de los hechos de los que fue víctima Américo Olivares fueron las declaraciones brindadas por Miguel Ángel Neira, Carlos Enrique Jansón, Víctor Eduardo Carvajal y Mario Nilo Olivares. Asimismo, los hechos que damnificaron a Olivares se pudieron corroborar mediante la lista de personas detenidas en el penal de Chimbas a disposición del RIM 22, Poder Ejecutivo Nacional y juzgados de la provincia, que consta en el número de orden 33, y en la documentación del D2 de la Policía de San Juan, tomo 1, tomo 2 y tomo 4. De acuerdo al plexo probatorio analizado, puede afirmarse que se cometieron en perjuicio de Américo Olivares los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por el modo de comisión y el tiempo de detención, texto según la ley número 20.642, y tormentos agravados por haber sido cometidos por funcionario público en perjuicio de un perseguido político, según la redacción de la ley número 14.616. Este Ministerio Público acusará por estos delitos a Eduardo Daniel Cardoso, Rubén Arturo Ortega, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco del Torquio y Daniel Rolando Gómez. Excelentísimo tribunal, este ministerio ha culminado con la lectura de la plataforma fáctica de la causa y previo a entrar al análisis individual de la responsabilidad de cada uno de los imputados, quiere hacer alguna consideración respecto a la cuestión de género de los delitos que habrían sido víctimas las mujeres, ¿no es cierto?, de todo en el ámbito de este juicio. Bueno. Y para comenzar con eso y después una breve referencia a la autoridad de participación antes de entrar a la responsabilidad individual de cada imputado.